Y vamos a esta charla, esta plática, este análisis sobre la mesa al respecto de esta situación migratoria, esta crisis que se está viviendo en nuestro país, pero también para entender los motivos de todas estas personas que llegan hasta territorio mexicano, muchos de ellos buscando el sueño americano y otros tantos solamente buscando una oportunidad. Saludo este mediodía a Eduardo Manzanares, analista de casa que nos acompaña en este ya casi final de la semana. Eduardo, pero sobre todo a Stephanie Enaro. Ella es consultora, profesora y columnista experta en geopolítica y que le agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Gracias a ambos por estar con nosotros. Stephanie, ayúdanos a entender este contexto que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo, pero lo que decía, estos motivos también de los cuales está teniendo todas estas personas porque no son delincuentes, aunque en muchas ocasiones son cooptados por el crimen organizado. Claro, definitivamente hay varios factores que nos ayudan a entender lo que está pasando. Lo primero que yo te diría es la violencia que ocurre en sus países de origen, en El Salvador y en Honduras, ya sea por el narcotráfico o también por los grupos criminales que se encuentran en esos países. Después te diría la falta de oportunidades que se agudiza un poco en el contexto de la pandemia. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo que ha sido fuertemente pegada por el contexto de pandemia. Las economías aún no se recuperan. Y tercero, yo te diría esa debilidad institucional que comparten los países para darles las respuestas a sus ciudadanos, y creo que el tema se complica más cuando la seguridad nacional, Mixi y Eduardo, ya ha pasado a ser personal, porque estamos en una pandemia en donde un virus se transmite de persona a persona y esto hace que la migración se eleve a otro contexto dentro de las naciones. Stephanie, me llama mucho la atención, te saludo con mucho gusto, Mitzi, también a ti, buenas tardes. Me llama mucho la atención lo que estamos viviendo hoy en día. México históricamente ha sido un país que arropa a los refugiados italianos, obviamente los españoles, también los judíos, ahora los afganos, pero estamos viendo dos tratamientos distintos bajo una misma perspectiva que es la migración y que es el COVID-19, ¿no? O sea, y los tratos tan disparejos que estamos viendo hoy en día en cómo se aceptan los refugiados pero rechazamos los migrantes. Claro, yo te daría dos respuestas clave para lo que estamos viviendo, la diferencia de tratos que es innegable. Lo primero es que se le trata muy diferente a quien llega a pie, a quien llega en avión. La posición económica es diferente y por eso hay personas que llegan en el avión, que se les vence la visa y que no pasan por esta situación que pasan las personas más necesitadas que llegan por tierra. Ahora también regresaríamos un poco a los temas de Huntington, a esta guerra de culturas, donde dice que una cultura se siente amenazada por un enemigo externo que está cerca y que tiene una cultura que pueda acabar o modificar con la suya. Eso es de alguna manera lo que le pasa a los mexicanos en Estados Unidos, porque estamos muy cerca, porque el número no para de aumentar y porque con la cultura de alguna manera se expanden las fronteras de facto, aunque no de jure. Ahora estamos viendo que lo mismo se repite con Centroamérica. ¿Por qué la mano tan dura con los centroamericanos? Primero, porque es gente que necesita empleo, que necesita dinero, que necesita resolver muchos problemas, no es gente que nos va a invertir. Después, porque cruzando nuestra frontera, pues hay una amenaza de que estas culturas vayan a predominar sobre la nuestra y que el mismo discurso que dicen los estadounidenses a los mexicanos se repitan, de que van a dejar sin empleo a los mexicanos, de que tal vez los guatemaltecos que están llegando quieran quedarse con Chiapas. Lo mismo que se dice de México a Estados Unidos, ahora se dice de centro a norte. Déjame preguntarte esto, Stephanie, y es en realidad con mucho respeto hacia la nación de Estados Unidos, pero todo lo que hemos estado viendo, estas detenciones y no lo que manejan las autoridades como rescate de migrantes, estas detenciones, como lo hemos visto, el encapsularlos, el tenerlos en los institutos nacional de migración, no resolver su situación legal, pero tampoco darles ningún tipo de solución, ¿es de alguna forma hacer el trabajo sucio de Estados Unidos? Definitivamente sí, y creo que pone a los migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad.
no tienen con qué comer, no tienen con qué salir adelante y sobre todo luego en estos centros, Mixi, también su salud, su seguridad peligra porque son puestos varios en una misma celda, están en condiciones de hacinamiento y con el tiempo esto hace que se multiplique los contagios de COVID y esto no nos ayuda a nadie. Y creo que también tenemos que ver que esto es un gran problema para México porque México está acostumbrado a ser un país de tránsito. Pero ahora con las fronteras cerradas en Estados Unidos y con el título 42 aún vigente y con el programa de permanecer en México que no pudo disolver la administración de Joe Biden, de alguna manera el legado de Trump permanece vivo, pues México se está convirtiendo en un país receptor. No estamos acostumbrados a que nuestra cultura se mezcle. De por sí, entre nosotros somos bastante racistas y somos muy divididos y ahora con los migrantes aquí creo que ese puede ser un riesgo de seguridad nacional, de perturbación social. Y más allá de esto, creo que se nos ha olvidado, Stephanie, Mitzi, el que creíamos que la mano dura la tenía Donald Trump, pero Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama y fue ha sido la administración que más inmigrantes ha deportado, ¿no? Entonces, al parecer, pues va a seguir en lo mismo. Yo me fijo mucho en el discurso de Joe Biden, de Kamala Harris, en el que dijeron al principio de su administración es, no vengan de momento, pero cómo han cambiado ya por completo ese discurso al decir, ya no vengan. Pero lo peor para nosotros es, se quedan en México por este programa que mencionas, Stephanie. Claro, es que también nuestras instituciones están rebasadas. Y un trámite que antes duraba 45 días pasó a durar de 10 meses a un año y ya hasta quitaron el límite de tiempo porque no se sabe cuándo se va a resolver y por eso es que ahora las caravanas tienen otra naturaleza. No salen de El Salvador y de Honduras para atravesar México y llegar de Estados Unidos. Están saliendo de Tapachula, Chiapas, para llegar ya sea a la Ciudad de México para agilizar sus trámites o para poder llegar a la frontera donde por lo menos el grupo de haitianos espera reunirse con los otros haitianos que están viviendo ya en Tijuana desde el 2017 en condiciones infrahumanas, pero de alguna manera poder reunirse con alguno de los suyos. Así es. Ahora, ¿qué pasa con los motivos que los llevan a trasladarse de su tierra natal, con su familia, del lugar en donde han crecido y que esto de alguna forma es lo que ha tratado de dar a entender el presidente de México con el tema de Sembrando Vida, aunque no estoy tan de acuerdo que eso sea realmente lo que funcione. Están escapando de la violencia, están escapando de los homicidios que están ocurriendo allí en su país y pongo de ejemplo específicamente a El Salvador. ¿Qué tanto las políticas que llegue a implementar el país de donde están saliendo estos quizá negociaciones que lo han plasmado pues columnas periodísticas, lo han plasmado investigaciones periodísticas, negociaciones que están haciendo con los grupos criminales, podría disminuir esta situación del flujo migratorio hacia nuestro país, hacia Estados Unidos? Mira, Mixi, yo concuerdo contigo en que no puedes solucionar un problema solamente parchándolo. Para mí eso es lo que representa Sembrando Vidas. Incluso cuando vino el presidente de El Salvador a nuestro país, se le dio dinero para que replicara el programa y hasta hoy no he logrado encontrar qué pasó con ese dinero o si ya se arrancó el programa en El Salvador. Y creo que eso no va a resolver las causas. Como tú bien lo acabas de decir, la mayor causa es la violencia. Y el mayor incentivo que tiene la violencia es el narcotráfico. Tan solo San Pedro Sula, de donde salían la mayoría de las caravanas, se estaba desarrollando como un hub comercial hasta que el 90% de la cocaína que va hacia Estados Unidos empezó a pasar por ahí, entonces se detuvo el desarrollo, comenzó la violencia y la gente tuvo que dejar sus trabajos, sus casas para salvar su vida. Así que yo creo que mientras Estados Unidos no abogue por la legalización de las drogas o que América Latina lo haga a su manera, esta violencia no va a parar. Porque esta pandemia nos ha enseñado que no podemos ser egoístas, que nadie está bien si el otro no está bien y que América no es solamente un país. América es un continente que está interconectado y que no puede ser entendido a cachitos. De la misma manera que una película no se entiende a cachitos. Se tiene que ver a América como un continente en su totalidad y ver lo que afecta en un lado, afecta en el otro.
Stephanie, desde tu punto de vista, ¿México debe seguir comprando la idea de Estados Unidos de ser esta barrera, ese muro anterior del que hablaba Donald Trump, ese muro que no fue físico, sino un muro a través de la policía o a través de la Guardia Nacional ahora? ¿México debe seguir esa misma política de ser, digamos, el que le haga la chamba sucia a los Estados Unidos, o debe haber un cambio y o deportarlos o hacer que pasen a la frontera? Definitivamente, con lo que acabas de decir, queda claro que Donald Trump se salió con la suya y que nos convertimos en el muro de Estados Unidos. Obviamente, la Guardia Nacional estaba en un principio diseñada para apaciguar al país, y hoy la Guardia Nacional se ha convertido en una patrulla fronteriza. Justamente creo que México tiene que recordar los términos de su soberanía nacional y su compromiso con la seguridad nacional de los mexicanos, porque obviamente esta migración no se ha podido detener, y hasta el momento suena muy utópico decir que lo que se debe hacer es una migración ordenada. Claro que es lo que se debe hacer, pero es muy difícil. Yo creo que los esfuerzos de la Guardia Nacional, en lugar de servir a Estados Unidos, tienen que ser reenfocados a servir a los mexicanos y a proteger nuestras fronteras. Yo no estoy en desacuerdo en que los migrantes busquen una mayor oportunidad de vida. La gente deja sus casas porque tiene, no porque quiere. Pero definitivamente por seguridad nacional tenemos que saber quién entra a nuestro territorio, porque les doy un ejemplo. Ya hay una banda de criminales venezolanos que son de Maracaibo, que son los maracuchos, que ya están organizados y que se dedican a detectar a los venezolanos, ya sea en caravanas o en el aeropuerto. Están coludidos con autoridades mexicanas, los detectan, cuando llegan a territorio mexicano los secuestran y luego hablan a Venezuela para pedir rescate a las familias. Esto me parece terrible, y es lo que pasa cuando no se tiene detectado quién está en nuestro territorio. Ahora que mencionas esto, Stephanie, y me parece muy, muy preocupante. Digo, no es nuevo que sepamos que los grupos criminales cooptan, raptan, secuestran, trafican con migrantes, pero ahora es el caso de los venezolanos, también es el caso de los grupos criminales, y ayer daba la declaración el director de atención a migrantes en Veracruz. Él dijo que grupos criminales en México están contratando a caiviles, que para quien no esté familiarizado con este término, son soldados de élite del ejército de Guatemala, para que secuestren, para que agarren a estos migrantes. Es decir, la situación está mucho más crítica de lo que hemos alcanzado a ver con todos estos videos, con todas estas fotografías de estos flujos de migrantes. Claro, es que yo no sé en qué momento la migración se convirtió en algo tan peligroso, y sobre todo algo que implica que en la búsqueda de una mejor calidad de vida se van a violar tus derechos humanos. Es terrible lo que está sucediendo, y también cómo lo pinta el mismo gobierno, diciendo que van a en lo que va del año van cerca de 100 vuelos que traen a migrantes de la frontera norte a la frontera sur, porque dicen que es muy peligroso permanecer en la frontera norte. Entonces, ¿qué están implicando? ¿Que es más peligroso estar en la frontera norte que con los grupos de Mara o con los homicidas, ¿no?, que están en Honduras? Es realmente terrible la imagen que México pues le está dando al mundo, cómo se está reforzando el crimen organizado, la estigmatización que va a venir con estos temas, y sobre todo ver con las imágenes que tenemos de los últimos días de agentes de la Guardia Nacional golpeando a migrantes, que no somos mejores que los estadounidenses, que tenemos un Trump interno, y que todo ese discurso hipócrita que hemos manejado de la migración de pobres de los mexicanos cuando llegan a Estados Unidos lo estamos repitiendo. Y eso es algo verdaderamente lamentable, ¿no? ¿Cuántas veces no nos quejamos, Stephanie, Mitzi, del trato que le dan a los mexicanos migrantes en los Estados Unidos, y alzamos muy fuerte la voz? Y al parecer nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo con los centroamericanos que quieren cruzar nuestro país, y que en la gran mayoría, corrígeme si estoy equivocado, Stephanie, en la gran mayoría lo que quieren es llegar a los Estados Unidos, no es tanto quedarse en nuestro país, o sea, no es tanto quedarse con los trabajos de los mexicanos, ¿no?, sino lo que quieren es vivir el sueño americano, pues. Así es, la mayoría tiene un sueño americano, son pocos los que tienen un sueño mexicano, porque de alguna manera entre los migrantes nuestro país tiene una reputación de ser un lugar muy peligroso.
Entonces es parte del destino de la geografía de México, no pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, que estamos experimentando esta situación porque Estados Unidos es nuestro vecino del norte. Así es, esta crisis que tú mencionabas en la frontera norte, además los migrantes, consumidores de fentanilo, tan peligroso y tan complicado que se ve el presente y el futuro de todas estas personas que solamente están buscando una oportunidad. Stephanie, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, muchas gracias, Mixi, Eduardo, que tengan un excelente día.